Y, o sea que hoy, el lunes, vamos a dar lo que tenemos que dar, que es plano. Muy bien. No, era al principio. Ahí está. Entonces esta unidad, no sé qué número tiene, porque estamos como que las cambiamos cuando empezamos, cuando hicimos una pequeña modificación, y quedaron todas desordenadas. Bueno, la primera ecuación que vamos a estudiar del plano es la ecuación general. Van a encontrar muchas similitudes con la ecuación de la recta en el plano. O sea, casi las mismas ecuaciones, ¿sí? No todas, pero muchas conocidas. Entonces, la ecuación general del plano nos da como datos, también es conocida como el plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector, porque los datos justamente son un punto P1 que pertenece al plano pi, que tiene coordenadas x1, y1, z1, y un vector n perpendicular al plano pi, cuyas componentes son A, B y C. Recuerden que si vamos a hablar del plano, estamos ya en el espacio. Tanto los puntos como los vectores van a tener tres coordenadas o componentes. Entonces tenemos la representación así, miren. Tenemos aquí los versores de la base, desde el origen y perpendicular al plano cuya ecuación yo quiero hallar, está el vector n. Sobre el plano pi está el punto P1. Este plano yo ahora lo dibujo, pero no sé qué ecuación tiene, es lo que quiero buscar. Entonces geométricamente tengo unas características y quiero hallar analíticamente su ecuación. Entonces tengo el vector n, tengo P1 que pertenece al plano, y ahí está el punto genérico P, que puede ser cualquier otro punto del plano pi. Con ese punto genérico P, que va a tener coordenadas X y Z, porque son genéricas, voy a armar un vector P1P. Con cualquier punto voy a armar, junto con P1, un vector, y cualquiera de esos vectores tienen que estar incluidos en el plano pi, porque si ambos puntos pertenecen a pi, el vector también. ¿Qué va a suceder con eso? Para todo punto P que pertenezca al plano pi, se va a verificar que ese vector P1P que se arme con los dos puntos va a ser perpendicular al vector n. O sea, ¿se entiende hasta ahí? Si está sobre el plano pi, como el plano es perpendicular, el vector tiene que ser perpendicular al vector n. Y para que sean perpendiculares, su producto escalar tiene que dar igual a 0. Siendo P1P igual a x menos x1, y menos y1, z menos z1, porque restamos las coordenadas de P y de P1, el producto escalar de n por P1 va a ser primera de n por primera de P1P, más segunda de n por segunda de P1P, más tercera componente o tercer componente de n por tercero de P1P. Y todo esto tiene que dar igual a 0 porque planteamos que n por P1P me tiene que dar igual a 0 porque son perpendiculares. Aplico aquí todas las distributivas. A por x menos a por x1, más b por y menos b por y1, más c por z menos c por z1, todo igual a 0. Y como hicimos en la ecuación general de la recta, agrupamos adelante los términos que contienen las variables, que en este caso van a ser a por x, b por y, c por z, y juntamos estos tres términos que son números, son constantes, porque x1, y1, z1 son las coordenadas del punto, a, b y c componentes del vector, y a todo esto lo vamos a llamar d. Entonces la ecuación general va a quedar como a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Conclusión hasta ahí. La ecuación general del plano, como la palabra lo dice, es la ecuación general de primer grado con tres variables. ¿Recuerdan cuando dimos sistemas? Dijimos que si teníamos un sistema de 2×2, una ecuación con dos incógnitas estaba representada por una recta. Y una ecuación de tres incógnitas era la ecuación de un
plano. Aquí está la deducción y la justificación de eso que decíamos. Entonces, si alguna vez le preguntan cuál es la interpretación geométrica de una ecuación de 3 variables, me tienen que decir que es la ecuación de un plano en el espacio. Entonces, se llama ecuación general o implícita también, igual que la de la recta, y es la ecuación general porque más términos que esto no puede tener, la más general de todas, de primer grado porque todas las variables están a la 1 con 3 variables. Y es la ecuación general o implícita de un plano. A ver, tenemos que recordar entonces que estos A, B y C, que son los coeficientes de las variables, son las componentes del vector normal al plano, ese que me dieron de dato. Para construir yo lo tenía de dato, para armar la ecuación, pero si me dan la ecuación, yo mirando la ecuación voy a saber que estos numeritos que acompañan a X y Z son las componentes del vector normal. ¿Qué posiciones particulares puede tener un plano? Y los vamos a estudiar a partir de la ecuación general. Se podría estudiar de otra ecuación, pero no tiene sentido. Es la más fácil. Si esta es la ecuación general, le voy a ir dando valores particulares a A, B, C y D, obviamente, con números cualesquiera, voy a obtener planos comunes que pasan por distintos puntos, pero son planos comunes. ¿Ahí me están entendiendo? Porque yo arranco y me emociono y empiezo a hablar. ¿Están despiertos? Ah, no hay Sí, nadie. profe. Sí, Carol. Profe, La broma. Profe, Están ahí le dentro, se uno consulto. más. Escucho. Yo no entendí de dónde salió, digamos. ¿Desde dónde salió quién? Digamos, la Le ecuación del llamé plano D a general. esa suma. Le llamé D nomás a esa suma. Se llama D a eso. Si ustedes le preguntan quién es D, le van a decir D es menos A por X1. O sea, es una cantidad de números restados que sumados me dan, resuelta esa resta, me da D. Es el resultado de esa resta. ¿Sí? Como no sé cuánto vale porque depende del caso particular, yo le pongo el nombre D al resultado de esa resta. Ah, está, profe. ¿Ah? Bien, posiciones particulares del plano. Le vamos a ir dando valores iguales a 0 a los distintos coeficientes. Recuerden bien, no es lo mismo darle el valor 0 a un coeficiente, porque si tiene valor 0 un coeficiente no va a aparecer en la ecuación, que darle valor 0 a una variable. Ahí le estoy dando un punto particular. Entonces, si en la ecuación el coeficiente A y el coeficiente B simultáneamente valen 0, no va a estar el término con X ni va a estar el término con Y. La ecuación va a quedar C por Z más D igual a 0. Con lo cual, despejando Z, me va a dar igual a menos D sobre C. Z va a ser igual a menos D sobre C. ¿Se entiende por qué? Si aquí esto vale 0, no van a estar los dos primeros términos. La ecuación queda C por Z más D igual a 0. Despejo Z. Y a ese valor del cociente de menos D sobre C lo llamo Q. Y es el punto donde el plano va a cortar al eje Z. Entonces, primera conclusión que tengo. Primera conclusión. Ay, ¿qué hice? Empecé yo ya con el curso. Primera conclusión, ¿qué es? Díganme ustedes. Que si en la ecuación no aparecen, es paralelo al plano XY. exacto, si en la ecuación no aparecen las variables X ni la variable Y, o sea, me aparece, por ejemplo, un plano así. 3z más 2 igual a 0, o el equivalente que sería z igual a menos 2 tercios, este plano que está así, que fíjense que si yo estuviera
En el plano XZ sería como una recta. Pero no estoy acá en el espacio, entonces aquí este valor, para nuestro ejemplo, va a ser menos 2/3. O sea, esto es Q. Primera conclusión entonces, si la ecuación de un plano la tengo así, no aparece ni X, ni Y, ni la variable X, ni la variable Y, me va a dar un plano perpendicular al eje Z, que lo corta en el punto Z igual a Q, y que es paralelo al plano XY, o sea, paralelo al plano que llamamos del piso. Si ahora, en lugar de A y de B, los que valen 0 son A y C, recuerden la ecuación. Si A y C valen 0, la ecuación va a quedar BI más D igual a 0. O sea, si tengo una ecuación donde solamente hay variable I, voy a despejar igual a menos D sobre B, y a ese valor le voy a llamar B. ¿Cómo va a ser ese plano? Van a ser todos los puntos del espacio que tienen coordenada I igual a un valor B. Este es el valor B, donde corta al eje Y. ¿Sí? Entonces, cuando en la ecuación no aparece ni el término en X ni el término en Z, o sea, faltan X y Z, me va a dar un plano perpendicular al eje Y, paralelo al plano XZ. Hasta ahora que vimos entonces, cuando tengo posiciones particulares, el plano, si faltan dos variables, el plano resulta paralelo al plano formado por las dos variables que faltan. En esta ecuación, ¿quiénes faltan? X e Y, X y Z, el plano resulta paralelo al plano XZ. Acá faltan las variables X e Y, el plano resulta paralelo al plano formado por X e Y. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. ¿Eh? No, que sí, profe. Buenísimo. Vamos con el tercer caso. Ahora me queda lo otro. Si B y C valen 0, la ecuación va a quedar A por X más D igual a 0. ¿Sí? A por X más D igual a 0. Voy a despejar X, que va a ser igual a menos D sobre A, y a ese valor le llamo P, que es este puntito de acá, donde va a cortar al eje X. ¿Cómo va a ser un plano donde en la ecuación le falten el término de Y y el término de Z? O sea, B y C valgan 0. Va a ser perpendicular al eje X, o sea, paralelo a YZ. Entonces yo ya hasta ahora sé que si quiero generar planos paralelos a los planos coordenados, en la ecuación del plano, en la ecuación general del plano, no tienen que aparecer las dos variables que conforman el plano el cual quiero que sea paralelo. ¿Esto cómo se interpreta? Lógicamente, esta ecuación X igual a P. Son todos los puntos del espacio que tienen la coordenada X igual a P. Todos van a estar ubicados, los que están sobre este plano van a tener como coordenada P, algo para Y, algo para Z. P, algo para Y, algo para Z. Cualquier punto de aquí tiene coordenada X igual a P. Con eso, con que cumpla que tener la coordenada X igual a P, ya está, sabemos que está en este plano. Sigamos con la posición. Sí, te escucho. ¿Q era el que era paralelo a X y Y o cuál era Q? Me perdí un poco. No importa, después lo mirás el primero, que era paralelo a X y sí. Q, P y B, pero le puedes llamar como quieras de última. Sigo. Ya entraron más gentes. Voy a anotar. Después digo que vinieron poquitos, vinieron algunos más. Ay, ya son 51, todavía. Ya hay más que el lunes, ¿eh? Bien.
Sé que muchos están como, miran como si fuera un programa de tele, pero bueno, ojalá que algo les resuene después cuando vuelven a leer. Ahora escuchan, no van a terminar de comprender todo, y después cuando leen, porque tienen que leer de vuelta muchas veces, y si es posible, un consejo, volver a escribir todo, y a dibujar, porque después van a tener que dibujar. Y ahí recién van a decir, ah, esto es lo que dijo tal cosa la profe. Con eso van a ir aprendiendo de a poquito. No se desesperen, pero todos los días tienen que sentarse un rato. Bien. Ahora vamos a ver cómo son las posiciones particulares de los planos a los que les falta una sola variable. Si estamos en el ejercicio, si tenemos, mejor dicho, un plano, la ecuación de un plano a la que le falta, en la que el término, en el coeficiente c vale 0. O sea, la ecuación queda ahí, así. Por ejemplo, 3x más 4y menos 2 igual a 0. Falta la z. Si ustedes miran así, ¿a qué les hace acordar? A nada. Ay, Dios. ¿Están ahí? Pensando. Piensan, Jimmy Neutron. Esta es la ecuación general de una recta, ¿no? ¿No es la ecuación general de una recta? Sí. Sí. Bueno, entonces acá estamos verificando que todo es relativo. Si yo estuviera en el plano XY, esto sería la ecuación de una recta. Esta es la ecuación general de una recta en el plano XY. Pero en el espacio es la ecuación de un plano que ¿qué va a tener como característica? Todos los valores de X y de Y verifican esta ecuación. Entonces, en principio, los que tienen z igual a 0 van a estar sobre esta recta. ¿Sí? Que es la recta 3x más 4y menos 2 igual a 0. Los que tienen z igual a 1 van a estar sobre esta otra recta. Los que tienen z igual a 2 sobre esta recta. Los que tienen z igual a 3, etcétera, etcétera. Notarán que ya me sale mejor el dibujito. Y en definitiva, los puntos que verifican esta ecuación son todos los de un plano que está paralelo al eje Z, perpendicular al eje Y. ¿Se entiende? Sí, Tengo profe. aquí, tengo aquí, a lo mejor ahí no se aprecia bien. Si estuviéramos en el plano XY, estaría, por ejemplo, sobre esta recta. Pero como estamos en el espacio, van a estar ubicados los puntos de esa ecuación en un plano paralelo al eje Z. Entonces, cuando en la ecuación falta la variable Z, el resultado es un plano paralelo al eje Z. Y si es paralelo al eje Z, va a ser perpendicular al plano XY. Como si fuera una pared. Una pared inclinada, obviamente. Una pared inclinada, si XY fuera el piso, una pared inclinada perpendicular, paralelo a la vertical. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vieron qué interesante o no? Sí, profe, sí. Se va entendiendo. Bueno, lo mismo va a pasar cuando sea b igual a 0. Cuando sea b igual a 0, ¿qué va a pasar? Paralelo al eje Y. Exacto, a ver. Si b es igual a 0, en la ecuación va a faltar y. Falta término en y. Y no vayan a decir cuando explican que y es igual a 0. B es igual a 0, porque directamente no aparece y. Y entonces me va a quedar una ecuación así, que si estuviéramos en el plano XZ sería la ecuación de esta recta. Quiero que analicen eso. Esta ecuación, por ejemplo, 3x más 2z menos 1 igual a 0. Miren esta ecuación
Y me dicen, esto puede ser una ecuación en el plano XZ o un plano en el espacio que es paralelo al eje Y. O sea, perpendicular a XZ, paralelo al eje Y. Falta el término en Y, me da paralelo al eje Y. Porque nunca los puntos del eje Y van a verificar esa ecuación. ¿Está? Porque no aparece la ecuación. Y por último, si lo que da es igual a 0 es A, si lo que viene dado igual a 0 es A, o sea, la ecuación es de este tipo, no aparece término en X. Si no aparece término en X, el plano es paralelo al eje X. O sea, esto visto así es una recta sobre el plano IZ, que es justamente la intersección del plano Pi con el plano IZ. Me va a dar esta recta, la intersección de estos dos, que en particular después van a ver que la intersección de un plano con los planos coordenados se llama traza. La traza de este plano es esta recta, que es BI más CZ más D igual a 0. Inclusive la podrían representar dándole valores. Si quieren hacer exactamente algo bien hecho, digamos, podrían fácilmente representarla. De hecho, ahora les puedo hacer. Y finalmente, si D es igual a 0, o sea, si el término independiente es igual a 0, el numerito es igual a 0, numerito suelto, el plano pasa por el origen. ¿Sí? O sea, si tengo 3x, como me gusta 3x más 4y, menos 2z igual a 0, o sea, no está D vale 0, y yo pongo aquí 0, 0, 0, el punto 0, 0, 0, que es el origen, verifica la ecuación del plano, por lo tanto el plano tiene que pasar por ahí. Entonces ven un plano, una ecuación general, de 3 variables, elevadas a la 1, todo por supuesto, pero que no tiene término independiente, pasa por el origen. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, por ejemplo, les voy a escribir uno nomás, el que hicimos hoy. Pero para que vean que hasta ahí lo que vimos que era. Si falta Z, es paralelo al eje Z. Y dijimos que esto es la recta en la que corta al eje, al plano XY. Este plano es paralelo al eje Z, perpendicular al XY. Y para que sea más fácil, nosotros vamos a despejar. Miren, vamos a pasar el 6 y el 3x al otro lado, y luego el 4 dividiendo, y voy a obtener la ecuación explícita, acá simplifiqué 6,4, de la recta con la que corta al plano XY. ¿Para qué? Para que le demos valores y hallemos exactamente la recta. Fíjense, si X es igual a 2, ¿cuánto vale Y? Hagan la cuenta ustedes. Ah, va a venir por atrás este plano. Acá le vamos a poner... Ah, no, este era positivo. Está bien. Si X es igual a 2, ¿cuánto me da esto? Rápido. Menos 3 medios más 3 medios. Menos 3 medios más 3 medios, 0. Quiere decir que va a estar acá. Ese es un punto. Si yo hago una tabla de esto, si X es igual a 2, Y es igual a 0. Si estoy en el plano XY, si estoy en el plano XY, Z va a valer 0. Si X es igual a 4, acá, menos 3 cuartos por 4 me da menos 3. Más 3 medios, menos 3 más 1,5, menos 1,5. ¿Está bien o no? O Sí, sea está que bien. se va a ir para acá. Cuando X es igual a 4, se va a ir 1,5 para allá. Ahí voy a tener otro plano, otro punto. Y si quieren alguno más, si X es igual a 0, ¿cuánto vale Y?
3 medios. Sí, si x es igual a 0, que estaría acá, y va a ser 3 medios, o sea 1,5. Y aquí va a venir exactamente la recta que sigue en realidad, pero nosotros como que lo cortamos, como que en realidad este viene acá por atrás del... Cuando está detrás del eje X, cuando tiene los valores de y negativo, los marcamos con línea de puntos. Entonces este plano marcamos en línea entero solamente lo que está en el primer octante. Y desde aquí le levantamos una paralela al eje Z. Acá le hacemos bordecito ondulado para que se entienda que es infinito, aunque del otro lado también es infinito, para abajo también. Para todos lados es infinito, pero mostramos esta parte para que se entienda. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos hasta ahora? Que sabemos que esta recta es efectivamente esta, la intersección del plano con el plano XY. ¿Sí? Si quieren representarla exactamente, pero lo importante es que miren la ecuación y sepan qué posición tiene el plano. ¿Está? Así como cuando vieron recta, ya sabían que, por ejemplo, la recta y igual a 2 es una recta paralela al eje X, etc. Ahora ya saben que dependiendo de cómo sean los coeficientes A, B y C, va a ser la posición particular del plano. Bien, esto perfecto. Sigo, ecuación segmentaria. También muy parecida a la ecuación segmentaria de la recta. Vamos a partir de la ecuación general y solamente vamos a poder obtener la ecuación segmentaria cuando tengamos un plano que corta a los 3 ejes. Y para que corte a los 3 ejes, tiene que tener los coeficientes A, B y C distintos de 0 todos, y D también distintos de 0, ¿sí? Se tiene que ser un plano en posición ordinaria que corte a los 3 ejes, si no, no se puede hallar la ecuación segmentaria. Y entonces, vamos a tener el plano representado ahí. Ese es el plano en posición ordinaria. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a cortar en 3 puntos a los ejes. A esos puntos los vamos a llamar P, B y Q, por las medidas que dimos hace un rato. ¿Cómo sabemos las coordenadas de esos puntos? Para hallar la intersección del plano pi, recordando que la ecuación del plano pi es AX más BI más CZ más D igual a 0. Sobre el eje Z, para hallar la intersección del plano con el eje Z, sobre el eje Z todos los valores de X y de Y valen 0. Entonces voy a hallar Q primero. Para hallar las coordenadas de Q, que es la intersección con el eje Z, tanto X como Y tienen que ser iguales a 0. ¿Qué ven de diferente aquí? ¿Quiénes valen 0? Las variables valen 0. No los coeficientes de X y de Y. Las variables, estoy eligiendo una posición particular de X y una posición particular de Y. Y me pregunto, si quiero hallar la intersección con el eje Z, ¿qué característica tienen los puntos que están sobre el eje Z? Tienen tanto el valor de X como el valor de Y iguales a 0. Entonces, si yo hago acá X igual a 0, Y igual a 0, me queda C por Z más D igual a 0, con lo cual Z es igual a menos D sobre C, que yo le voy a llamar Q. ¿Está? Q es esta medida. Sería la cota al origen, porque P sería la ordenada, B sería, perdón, la abscisa, B sería la ordenada y Q se llamaría cota al origen, porque cota se llama la medida vertical. Cota al origen. Cota separado al y origen. Cota al origen. Y me genera el punto Q,
que tiene coordenadas 0 para X, 0 para Y, Q para Z. Ahí le recorté mal, como dice el PowerPoint. Así hallé las coordenadas de este punto Q. Para hallar las coordenadas de este punto P, el punto P está sobre el eje X, o sea, quiero hallar la intersección del plano con el eje X, hago los valores, o sea, P va a ser la intersección con el eje X. Hago los valores de Y y de Z iguales a 0. Si yo hago Y y Z igual a 0, me queda A por X más D igual a 0. Despejando me va a quedar X igual a menos D sobre A, que le voy a llamar P minúscula. Y voy a tener el punto P mayúscula, que tiene coordenada X igual a 0, a P, perdón, Y igual a 0 y Z igual a 0. Este es el punto P que está sobre el eje X. Lo mismo voy a hacer para hallar las coordenadas de B, o sea, la intersección con el eje Y. Sobre el eje Y, los valores de X y de Z valen 0. Despejo Y de acá, si no está la X ni la Z, despejo Y, y me da el punto B, que tiene coordenadas 0 para X, 0 para Z, B para Y. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, les tiene que quedar claro varias cosas. Que si quiero hallar la intersección con un eje, los valores de los otros dos tienen que ser 0. ¿Por qué? Repito. Por ejemplo, si yo sé acá que acá esto vale 3, ¿qué coordenadas tiene este punto P? 3, 0 y 0. Exacto. Si está sobre el eje X, Y y Z valen 0. Porque fíjense que le doy la medida en X, pero no se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, ni hacia arriba ni hacia abajo. Es como si se quedara desde el origen, solamente se mueve en el sentido de X. Entonces este otro punto, por ejemplo, va a tener 0, 0 o 2, por ejemplo. Porque a partir del origen solamente se mueve verticalmente, no se desplaza ni en el sentido de X ni en el de Y. Bueno, hallamos las coordenadas de esos puntos y vamos a ver cómo hallamos la ecuación segmentaria. Partimos de la ecuación general, pasamos D al otro lado restando, igual que hacíamos en la ecuación segmentaria de la recta, y dividimos miembro a miembro por menos D, término a término acá, con lo cual de este lado me va a quedar 1. ¿Sí? Me va a quedar 1. Ay, Dios mío. Y ahora esta A que está multiplicando el numerador se va a ir dividiendo el denominador. Lo mismo, esta B que está multiplicando ahí se va a ir dividiendo el denominador, y lo mismo esta C. La cuestión es que la ecuación general queda ahora como X sobre menos D sobre A, más Y sobre menos D sobre B, más Z sobre menos D sobre C igual a 1. Pero nosotros recordamos que a menos D sobre A le llamamos P. A menos D sobre B le llamamos B. Y a menos D sobre C le llamamos Q. Reemplazando acá nos queda esta ecuación que llamamos segmentaria. ¿Y qué forma tiene? Los tres términos acá tienen que tener signo más, y queda la X, la Y y la Z divididas por 3 valores e igualadas a 1. Ustedes ven una ecuación así y saben que es una ecuación segmentaria, y que esos denominadores, ¿quiénes son? La abscisa al origen, o sea, la distancia donde corta sobre el eje X, la ordenada al origen, la medida donde corta al eje Y la cota al origen, la medida donde corta al eje Z. ¿Cuándo puedo obtener ecuación segmentaria? Solamente cuando el plano corta a los 3 ejes. A ver si en este tenía un ejemplo. Sí, ahí está. Tengo un ejemplo acá.
para hacer juntos. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 1 y es perpendicular al vector n igual a 3, 2, 3. O sea, vamos a hacer el ejercicio de lo que vimos hasta ahora. Si pasa por el vector n3, 2, si es perpendicular a n3, 2, 3, ya sabemos que los coeficientes de x, y, z van a ser 3, 2, 3. O sea, la ecuación del plano pi va a ser 3x más 2y más 3z más d igual a 0. Pero no sé cuánto vale d. ¿Cómo voy a hallar d? Usando el dato del punto, porque esto que me dio acá, estos son los infinitos planos perpendiculares a n. Vamos a suponer que yo tengo n acá. Esa ecuación me da todos estos infinitos planos perpendiculares a n. De todos esos infinitos planos perpendiculares a n, para cada valor de d, hay uno que pasa por un determinado punto. Yo quiero en particular el plano que pasa por el punto P sub 1. Si pasa por el punto P sub 1, si pasa por P sub 1, entonces P sub 1 pertenece al plano pi, entonces P sub 1 verifica la ecuación. O sea, los valores de Maricel. ¿Cómo? Hola, dime. No, no estaba, fue sin querer queriendo. El punto P sub 1 verifica la ecuación, es decir, puesto los valores de x y z de P sub 1 acá, hacen cierta la ecuación. Y eso me va a permitir hallar D. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo P sub 1. Me va a quedar 3 por 1, más 2 por 0, más 3 por 1, más D igual a 0. Y de acá puedo despejar D. Entonces, le doy la forma general con los datos del vector. ¿Sí? Y para hallar D, que es, me va a decir cuál de todos los planos pasa por P sub 1, reemplazo los valores de P sub 1 y despejo D. Va a pasar, esto va a valer 0, paso esto y esto restando, y entonces se me da menos 6. La ecuación del plano pi va a ser 3x más 2y más 3z menos 6 igual a 0. Ahora lo voy a pasar a la forma segmentaria. ¿Cómo hacía para pasar a la forma segmentaria? Pasaba primero el 6, en este caso, al otro lado, restando va a quedar 6. Y divido todo por ese 6. Y paso este número, o en este caso puedo simplificar, me queda x sobre 2, más y sobre 3, más z sobre 2, igual a 1. Esa es la riqueza de la ecuación segmentaria. Me permite rápidamente representar un plano cuando es posición ordinaria, digamos, no tiene que cortar a los tres ejes, recuerden eso. Corta x en 2, ahí en 3, y a z en 2. Y se representa así, uniendo los puntos, si pudieran ser rectos. Y si bien esto sigue para todos lados detrás de estos planos coordenados, nosotros lo representamos acá nomás. Y ahí nos imaginamos que es un plano que está apoyado en las tres paredes, digamos. Sigue en el infinito, pero del otro lado de las paredes que forman los planos coordenados, pero nosotros en el primer octante lo que vemos es esto. Bien. Ay, que me cansé. En serio. A ver, para ver si puedo ahora. ¿Qué están viendo ustedes ahora ahí?
El PowerPoint nomás. O El sea que yo me voy PowerPoint. del PowerPoint. A ver, esperen, a ver si me acuerdo cómo se hacía. Ajá. Em, Ay, me parece que no era así. Ok, les muestro todo. Bueno, no, después nomás, porque me van a retar mis profes. A ver. No sé cómo hacer para mostrarles. Bueno, después nomás. ¿Cuál es el archivo? ¿Qué archivo? No, no, sí, yo lo que no estoy haciendo es no quiero desocultar todo porque estoy desocultando. Ah, ¿cómo me voy a perder? ¿En serio? No, yo sé cuál es, lo encontré, pero pasa que si desoculto la sección se desoculta todo, ¿viste? Y, los chicos. Yo sé que me estaba mostrando a mí cuál es lo que tengo que hacer. No, profe, Sí, ¿cuál pasa es? que nosotros estábamos buscando en el aula y no encontrábamos por eso. Porque no se ve la pestaña de planos, por eso. Sí, sí, por eso. Claro, muy bien, qué generosos. Está bien, así se trabaja en grupo Gracias. cooperativo. Gracias, compañero, que no alcancé a ver el nombre. Bueno, estoy en esto. Voy a ir a lo que sigue. La ecuación normal del plano. Bueno, hasta ahora vimos solo la ecuación general. ¿Vieron que lo arrancamos con la ecuación vectorial del plano? Digamos un vector director y todo eso, no. Eso vamos a ocupar para la recta. El plano no va a tener todas las mismas ecuaciones que la recta en el plano. Va a tener la general y la normal. Y después otras. Bien, ecuación normal del plano. Los datos para obtener la ecuación normal, similares a los que teníamos para obtener la ecuación normal de la recta, son un versor normal al plano pi. Versor era un vector de módulo 1. O sea, sobre la dirección del vector normal, necesito los datos del versor, o sea, del vector del módulo 1 que está en la misma dirección que el vector normal. Y necesitamos el valor de P, la distancia del origen hasta el plano, hasta aquí, este punto donde emerge, donde intersecta el plano pi al vector normal. Esa medida la vamos a llamar P. Voy de vuelta nomás como siempre con mi escritura porque al final es lo mejor. ¿No? ¿Sí o no? ¿Se entiende mejor cuando escribo o no? Sí, profe. Sí, ayuda. Bueno, entonces tengo la ecuación, tengo esos datos. Necesito como datos entonces el vector n0 y la distancia del origen hasta el plano, que es lo que voy a llamar P. Y suponiendo que no conozcamos n0 de entrada, pero nos dan n, puedo hallar n0 conociendo n, dividiendo el vector n por el módulo, por su módulo. Recordando que el módulo del vector n es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bien, dado cualquier punto P del plano pi, si yo bajo perpendicularmente la dirección desde donde está P sobre el vector normal, bueno, primero que con el punto P se va a formar un vector
OP. Y desde ese punto P, si yo bajo perpendicularmente sobre la dirección del vector normal, en ese plano donde estén las tres cosas, los dos vectores y el punto P, se va a armar un triángulo, rectángulo. Porque ese vector OP va a formar con el vector N un ángulo φ. Si yo hiciera el producto vectorial del vector N0 por el vector OP, perdón, el producto escalar del vector N0 por el vector OP para cualquier punto OP y vector OP que se genere, por definición de producto escalar, el producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Ahora bien, el módulo de N0 vale 1. ¿Y cuánto vale módulo de OP por coseno de alfa? Lo mismo que habíamos visto antes. Ay. Si me van a hacer un meme a mí van a decir, ¡ay! Porque cada vez que escribo más digo, ¡ay! Si yo represento acá el triángulo rectángulo que tiene OP acá, o sea, este acá está N0 o N, esta medida. ¿Cómo se llama esa medida ahí del cateto adyacente? O sea, si yo mirara este triángulo de acá, OP minúscula. este triángulo de acá, acá tiene el ángulo φ, acá tiene un ángulo recto. Esta medida de aquí es el módulo del vector OP. Esta medida de aquí es esta medida de aquí. ¿Cuánto mide? P. P. Entonces, si yo ahora hiciera el coseno del ángulo φ, es igual al cateto adyacente P dividido la hipotenusa módulo de OP. Con lo cual, si yo paso multiplicando acá, me queda que el módulo de OP por el coseno de φ es igual a P. Por lo tanto, para todo P que pertenece al plano pi, se va a verificar que N0 por OP es igual a P. O sea, igual a 1 por P, que es P. Esa es la ecuación, la ecuación inicial para desarrollar la ecuación normal del plano. Entonces, dado un versor normal al plano y la distancia del origen al plano, ¿qué tiene que suceder para que el punto P, qué sucede para cualquier punto P perteneciente al plano pi? El producto escalar del versor por OP me tiene que dar igual a P, que es la distancia del plano al origen. Y entonces vamos a hacer el mismo análisis que cuando hicimos con la recta, la ecuación normal de la recta. Sí, de acá partimos. ¿Dónde está mi cursor? No lo encontraba. De acá partimos. N0 por OP tiene que ser igual a P. Y lo mismo que hicimos en la ecuación normal de la recta. Si el dato que tenía es N, hallo el vector N0 dividiendo N por su módulo. El vector OP, como tiene el origen en el origen, digamos, va a ser X menos 0, Y menos 0, Z menos 0, que es esto. Haciendo el producto escalar entre N0 y OP va a ser primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, y eso tiene que ser igual a P. Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, igual a P. Se parte de aquí, se hace este producto escalar y me queda esto. Traigo P al otro lado restando. Y lo mismo que hicimos en la ecuación general de la recta, si yo comparo esta ecuación con la ecuación general, si yo comparo esta ecuación con la ecuación general, veo que esto, si acá arriba tengo A, B y C, acá tendría que venir D, y siempre en el denominador N, el módulo de N. Por lo tanto, para que esto sea equivalente a la ecuación general, o comparando para saber cuánto vale P en relación a la ecuación general,
voy a decir que menos P tiene que ser igual a D sobre módulo de N, para que se obtenga para comparar con las ecuaciones, porque se trata del mismo plano. Entonces, menos P tiene que ser igual a D sobre módulo de N. Con lo cual, lo mismo que en la ecuación general de la recta, vemos que como tiene un signo menos acá, ¿qué nos indica? Que estas dos cosas tienen que tener distintos signos. Entonces, siendo menos P igual a D sobre el módulo de N para comparar con la ecuación general, queda esto. Sacando denominador común N, en el numerador me queda A por X más B por Y más C por Z más D. Y reemplazando módulo de N por la expresión del módulo, me queda esta ecuación, que es la ecuación normal del plano. Se trata del mismo plano. La relación es la siguiente. Yo tenía la general. Si yo divido la general por módulo de N, obtengo la ecuación normal. Pero en la ecuación normal, ¿qué significado tiene D sobre módulo de N? La distancia del punto del plano al origen. A su vez, ese vector N0 puede venir dado por sus cosenos directores. Bueno, a ver, veamos. Repito de vuelta. Arranco de la ecuación esta. ¿Se entendió eso? Que la obtuvimos geométricamente. Que para todo punto P que pertenece a pi, se tiene que verificar que N0 por OP es igual a P. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. De ahí, Sí. esto es lo único que les puede dar un poco de dudas, así, un poco de inquietud. Yo obtengo esta ecuación, pero se trata de la misma ecuación del mismo plano pi que tendría en forma general. Y entonces se comparan las dos ecuaciones para ver qué relación hay entre P y en la ecuación general. Y para saber quién es P en la ecuación general, veo que menos P tiene que ser igual a D sobre módulo de N. Análisis que me hace ver que tienen que tener distintos signos. Entonces aquí yo en el denominador pongo más menos, y cuando normalice una ecuación, voy a elegir este signo distinto al que tenga aquí, para que esto sobre esto me dé negativo, me dé menos P. O sea, si aquí da positivo, acá elijo negativo, y si acá da negativo, acá elijo positivo. Del mismo modo, si N0 está dado en función de sus cosenos directores, el vector OP de vuelta es igual a X y Z, el producto escalar de N0 por OP me tiene que dar igual a P. X por coseno de alfa más Y por coseno de beta más Z por coseno de gamma igual a P. Traigo el P restando. Y esta es la otra forma de la ecuación normal del plano. Otra forma de escribir. ¿Por qué? Porque coseno de alfa es igual a sobre el módulo de N. Coseno de beta es igual a B sobre el módulo de N. Coseno de gamma igual a B sobre el módulo de N. Y menos P es igual a D sobre el módulo de N. ¿Ven la relación de las dos ecuaciones? Son ecuaciones equivalentes del mismo plano. Bien, ahí está con la ecuación normal. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con la ecuación normal podemos hallar la distancia de un punto a un plano. Pero antes hacemos un ejemplo. Por ejemplo, hoy teníamos la ecuación del plano que hallamos que era 3x, no, ¿cómo era? El que hicimos hace un ratito. Quedaba como. Sí, estaba bien. 3x más 2y más 3z menos 6 igual a 0. Que en forma segmentaria quedaba x sobre 2 más y sobre 3 más z sobre 2 igual a 1. ¿Sí o no? Sí. Bueno, voy a normalizar esta ecuación. Entonces, ¿cómo voy a hacer para normalizarla? La voy a dividir por su módulo. Pero tengo que elegir acá más o menos.
el módulo va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. O sea, de acá yo puedo sacar, podría sacar n0 y podría sacar p. Si aquí tiene d negativo, acá tiene que tener el módulo positivo. Si yo resolviera esto, me quedaría, ¿cuánto da esto? 9 y 4, 13, 9 y 9, 18, y 4, 22, raíz de 22. O sea, queda 3x más 2y más 3z menos 6 sobre raíz de 22 igual a 0. ¿Y qué quiere decir ahora eso? Si esta es la ecuación normal, 3 sobre raíz de 22, 2 sobre raíz de 22, 3 sobre raíz de 22, son las componentes de ¿quién? De n0. Y 6 sobre raíz de 22, ¿quién es? Menos d sobre c, menos d sobre módulo de n. La distancia del... Exacto, p. O sea, así como está, es menos p. Si es negativo, va a ser p. Si le cambio el signo, va a ser igual a p. ¿Está? Porque recuerden que menos p era igual a c, a d sobre módulo de n. Este es d. Acá ya está cambiado de signo, ¿ven o no? A ver, si yo le dijera aquí, esto me da negativo. D sobre módulo de n, ¿cuánto me da? D sobre módulo de n, en este caso me da menos 6 sobre raíz de 22. Eso es igual a menos p, con lo cual p es igual a 6 sobre raíz de 22. Es importante ver con qué signo nos da p para entender después lo de la distancia entre planos paralelos. Bien, ¿qué hice ahí? ¿Qué hice en este ejemplo? Pasé de la ecuación general a la ecuación normal y con la ecuación normal obtuve los datos de n0 y de la distancia del punto, perdón, de la distancia del plano del origen. Y entonces ahora vamos a ver para qué nos sirve la ecuación normal. ¿Sí? No tengo mi celular acá, por eso no puedo ver qué hora es. Ah, está 8. Profe, ¿puede volver un ratito a la diapositiva anterior? Sí. ¿Ah, está? Ah, no, estaba después que esta. Deme un minutito, ¿sí? Copien mientras. Ahí está, gracias, profe. Deme un minutito, ya vengo. Estoy acá, estoy de vuelta. Bien. Entonces vamos ahora a la aplicación de la ecuación normal. Igual que cuando hacíamos la ecuación normal de la recta, nos sirve para hallar la distancia de un punto a un plano. Fíjense el gráfico. Tengo acá lejos, allá lejos, el origen. Desde el origen tengo marcado el vector normal. Si hiciéramos completo esto, aquí tendría que tener n0. Tengo el plano pi y tengo un punto p sub 1. Y lo que quiero hallar es la distancia
de ese punto P sub 1 a este plano pi. La distancia, recordamos, siempre se mide perpendicular. Entonces, repito como 20 veces, si yo tengo una recta y un punto, por ejemplo, y quiero hallar la distancia no es esta medida, es la menor de todas, o sea que tiene que estar perpendicular. Esta es la distancia del punto al plano. A la recta, perdón. Lo mismo de este punto a este plano, la menor distancia va a estar sobre una dirección perpendicular. Con O y P sub 1 se arma el vector OP sub 1. Si yo bajo perpendicularmente desde P sub 1 hasta la dirección de N, esta medida que está acá es la misma que está acá. Es la misma distancia de P sub 1 al plano. Este vector OP sub 1 forma con el vector normal un ángulo phi. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Con lo cual, a ver qué dice acá. Me parece que me traigo una partecita. No importa. Si yo hago aquí el producto escalar entre OP sub 1 y N0, ¿a qué me va a dar igual? Al módulo de N0 por el módulo de OP sub 1 por el coseno de phi, y eso, como esto vale 1, y esto va a ser igual de vuelta a este cateto de acá. ¿Recuerdan la demostración que le hice en el punto anterior? Que tomando este triángulo, coseno de phi va a ser igual a esta medida dividido el módulo de OP sub 1. ¿Aquí qué me va a dar? Esto es P más D. No sé por qué está hecho de diferente manera. Bueno, está exactamente igual que cuando hicimos con la recta en el plano. ¿Recuerdan o no? Yo estoy haciendo toda la deducción ahora, pero no está en el apunte. Entonces, haciendo el producto escalar en función de su componente de N0 por OP sub 1, ¿a qué me va a quedar igual? Hola. ¿Están ahí? Pregunte nueva, profe, porque muy rápido dijo. Bueno, lo que les decía es lo siguiente. No está la deducción completa acá, ¿sí? A ver si puedo... Esto lo voy a bajar más. O al revés. Esta deducción no me gusta, la voy a correr ahí, voy a hacer la mía, digamos. Les decía, tomando este triángulo, ¿se acuerdan cómo tomamos en la recta? Pues lo mismo. Se arma este triángulo. En este triángulo de aquí, el coseno de phi es igual a P más D, cateto adyacente, sobre módulo de OP sub 1 en la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, si yo paso esto multiplicando, me queda que módulo de OP sub 1 por coseno de alfa es igual a P más D. A la medida P, distancia del origen al plano, más la medida D, distancia del punto al origen. La cuestión es que N0 por OP sub 1 me da igual a P más D. Haciendo el producto escalar en función de las componentes, que estaba acá, primera de N0, ¿quién es? Primera de N0, ¿quién es? A sobre módulo de N. Por la de P sub 1, primera componente de OP sub 1, va a tener las mismas que sus puntos, porque es x1 menos 0 y 1 menos 0, z1 menos 0. Más segunda de N0 por segunda de OP sub 1, más tercera de N0 por tercera de OP sub 1. Todo esto igual a P más D. Si yo traigo solamente P restando aquí, ¿qué me queda? Si me traigo P restando al otro lado, me queda que ¿qué? No, esto está horrible para mostrar. ¿Ve?
Si traigo P al otro lado, restando, me queda ¿qué cosa? Me queda D del otro lado. Esto es P sin signo menos, parece que fuera un signo menos ahí. Vaya. Ahí está. Traigo P restando al otro lado, ¿y qué me queda? D. Me queda, D. no. Y recordando que menos P es igual a D sobre módulo de N, me va a quedar que A por X1 más B por Y1 más C por Z1 más D, todo sobre módulo de N, es igual a D. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo acá estoy repitiendo el mismo razonamiento que hice recién en la deducción de la normal. Traigo P al otro lado restando, solo que antes tenía 0 acá, y llamo menos P a D sobre módulo de N. Y me queda entonces, y sacando denominador común, y reemplazando módulo de N por ay, ¿qué estoy haciendo? Esto me está molestando. Reemplazando módulo de N por el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia del punto al plano va a ser igual al valor que me dé reemplazando las coordenadas del punto en la ecuación normal. ¿Ven que esta es igual a la ecuación normal? Pero en lugar de decir x y z, dice x1 y 1 y z1. Entonces, ¿cómo se halla la distancia de un punto en plano? Reemplazando las coordenadas del punto en la ecuación normal. Para hallar la distancia de un punto a un plano, reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación normal. Y lo mismo que antes, ahí está. Para hallar la distancia de un punto a un plano, se reemplazan en la ecuación normal del plano las variables por las coordenadas del punto. Si bien la distancia se toman en valor absoluto, puede ser que me dé positivo o me dé negativo. ¿Qué significa que sea mayor que 0 la distancia? Que me dé originalmente mayor que 0. Si me da la distancia mayor que 0, si bien se toma en valor absoluto, quiere decir, a ver cómo grafico, que el punto está más allá del origen que lo que estaba el plano. O sea que el plano tiene una distancia P aquí y la distancia del plano al origen está para el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto P sub 1, a ver si lo puedo dibujar mejor, que el punto P sub 1 y el origen están en distintos semiespacios. Acá tengo el plano, acá tengo el vector normal, esta medida es P. Si D me da positivo, quiere decir que P sub 1 está por acá, digamos, está de este lado. Si D me da positivo, quiere decir que el punto P sub 1 y el origen están en distintos semiespacios, o sea que el plano está dividiendo el espacio en dos semiespacios. En uno está el punto y en el otro está el origen. Están en distintos lados respecto del plano pi, cuando la distancia me da mayor que 0. Si la distancia me da menor que 0, quiere decir que el punto y el origen están del mismo lado. Si la distancia me da menor que 0, quiere decir que el punto y el origen están en el mismo semiespacio. O sea, como si estuvieran del mismo lado de la pared, en la misma habitación, digamos. El plano pi divide el espacio en dos partes. Si la distancia me da mayor que 0,
punto y origen en distintos semiespacios. Si la distancia me da menor que 0, punto y origen en el mismo semiespacio. Obviamente, si el plano está acá, van a estar aquí, y si el plano está por aquí, van a estar del otro lado. Listo. Último tema por hoy, vamos a hacer distancia entre planos paralelos. ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para hallar la distancia de un punto en plano, reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación normal, y si me da positiva, significa una cosa, si me da negativa, otra. Bien. Si tengo los planos paralelos pi y pi', para hallar la distancia entre los dos, voy a tomar un punto de uno de ellos y hallar la distancia del punto al otro plano. Porque si son paralelos, todos los puntos de uno van a estar a la misma distancia que todos, siempre del plano. Da lo mismo tomar cualquier punto. O bien, igual que en la ecuación de la recta, podemos normalizar ambas ecuaciones generales y teniendo en cuenta que P es el módulo de N, que P en valor absoluto es la distancia de pi al origen y que P' en valor absoluto es la distancia de pi' al origen, o sea, en las dos ecuaciones de los dos planos, hallo P y P', y entonces, si el origen está entre los dos, la distancia va a ser la suma de P y de P'. Y si el origen no está entre los dos, la distancia va a ser el módulo de la resta. A ver, ¿cómo vamos a saber si el origen está entre pi y pi'? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Si el origen está en el medio, P y P' me van a dar de distintos signos. Pero no, para allá va a estar P y para allá va a estar P'. Me va a dar de distintos signos. Y si el origen no está entre pi y pi', me van a dar P y P' del mismo signo. Lo vamos a ver en el ejemplo. Y en ese caso, para hallar la distancia, vamos a sumar o restar. Vamos a un ejemplito. Dice, dado el plano pi, hallar el punto P1, un punto cualquiera, primero me pide hallar un plano paralelo. ¿Cómo hacemos para hallar un plano paralelo? ¿Algunos saben? Si yo quiero hallar un plano pi' paralelo a pi, va a tener el mismo vector normal. Si dos planos son paralelos, como este, miren, van a tener el mismo vector normal. Por lo tanto, si tienen el mismo vector normal, van a tener los mismos coeficientes de A, de B, perdón, los mismos coeficientes de X y Z, o sea, los mismos valores de ¿quién? De A, de B y de C. Entonces, dado un plano por su ecuación general, ¿quieren hallar un plano paralelo? Va a tener el mismo vector normal, o sea, va a tener los mismos valores de A, B y C. Lo que va a variar es D. Lo vamos a llamar D'. Es lo que les dije hoy, cuando ustedes ponen aquí los valores de A, B y C, tienen la ecuación de todos los planos perpendiculares al vector normal, paralelos entre sí. Hay uno de todos esos planos que pasa por P1. Yo tengo que hallar cuánto vale D' para que este plano Pi' pase por P1. ¿Cómo dijimos que hacíamos eso? Yo sé que están cansados, pero les juro que es el último tema. ¿Están todavía ahí despiertos? ¿O ya se fueron? No, estamos acá. Todavía Sí, estamos, profe. profe. Estamos. ¿Cinco que sea? Ay, qué difícil hablar al vacío. Bueno, como les decía, si pi' es paralelo a pi, va a tener los mismos coeficientes aquí. Y para que pase por P1 tiene que pertenecer al plano.
Y si pertenece al plano, va a verificar la ecuación. Entonces, voy a reemplazar las coordenadas del punto P sub 1 en la X, en la Y y en la Z. Menos 8, 4, 3. Y de ahí voy a despejar, resolviendo esto, voy a despejar D', que me da igual a 49. Entonces, el plano paralelo a pi que pasa por este punto es este pi' de ecuación 6x más 2y menos 3z más 49. En dos planos paralelos van a saber que son paralelos como hacían en las rectas, cuando los coeficientes son proporcionales. Pero los D' son distintos, D y D' son distintos. O sea, no es necesario que sean exactamente iguales para que sean paralelos, ¿eh? Pueden ser proporcionales las componentes de A, B y C, como en la recta, igual que en la recta. Bueno, ya tengo un plano paralelo, ahora quiero saber a qué distancia se hallan. Entonces, para hallar la distancia de pi a pi', tomo un punto de pi', tomo P sub 1. Si acá tengo el plano pi, y acá tengo el plano pi', y acá tengo P sub 1, hallando la distancia de P sub 1 a pi, ya hallo la distancia de pi' a pi, porque todos los puntos de pi' van a estar a la misma distancia. Entonces, ¿cómo hallo esta distancia de P sub 1 a pi? Reemplazo en la ecuación normal, yo tenía pi igual a ¿qué? 6x más 2y, allá está escrito, menos 3z menos 63 igual a 0. Este era pi. ¿Cómo normalizo pi? Dividiendo, acuérdense, dividiendo la ecuación general, ¿por quién? Por el módulo del vector normal. Y el módulo del vector normal es 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, raíz de 49. La cuestión es que la ecuación general de pi, perdón, la normal, va a ser 6x más 2y menos 3z menos 63 sobre raíz de 49. Esta es la ecuación normal de pi. Para hallar la distancia de P sub 1 a pi, voy a reemplazar en la ecuación normal las variables por las coordenadas del punto. Entonces reemplazo x por menos 8, y por 4, z por 3. Recuerden que aquí d y el denominador tienen que tener distintos signos. Y entonces me da menos 112 sobre 7, que es menos 16. Se toma en valor absoluto. ¿Sí? Esa es la distancia que hay entonces de P sub 1 a D. Ahora bien, aquí en la ecuación normal, menos 63 sobre raíz de 49. A ver. Menos 63 sobre raíz de 49 es P. ¿Ven o no? D sobre módulo de N es P. P' va a ser D sobre módulo de N también. P', ¿quién es? La distancia de de pi No, a pi claro, prima sí pi. va a ser la distancia del origen al punto pi'. Pero analíticamente es D' sobre módulo de N, tomado con distintos signos, ¿sí? Pero lo que vemos es que D es negativo y D' es positivo. Siempre me va a dar negativo este cociente porque así está definido P. Se toma en valor absoluto. Pero, como tienen distintos signos, quiere decir que
están para distintos lados del origen, lo que les mostré hoy en el dibujito. Por lo tanto, para hallar la distancia entre los dos planos, voy a tener que sumar. Voy a mostrar de vuelta eso más lento, a ver si me entienden. Estamos en que esta es la ecuación normal del plano pi, ¿no? Miren. Esta es la ecuación normal del plano pi. O sea que en pi, P es igual a menos 63 sobre 7. O sea, menos 9. Tomado un valor absoluto, 9. ¿Cuál sería la ecuación normal del plano pi'? La misma. ¿Pero cuánto valía D'? 49, dice. No. D' valía 49. 49 dijiste, sí, perdón. Sí, sí. D' valía 49. Sobre menos 7. Porque tiene que ser de distintos signos. Quiere decir que P' es igual a 49 sobre menos 7. Que en valor absoluto es 7. ¿Cómo sabemos que están de distintos lados? Por estos valores de D y D'. Entonces, esto es lo importante cuando quieren hallar la distancia usando eso. P les va a dar el mismo signo porque se toma en valor absoluto, porque es una distancia. Pero el signo me va a decir para qué lado está, el signo de D, porque P siempre tiene que ser negativo el cociente, porque tienen que dar distintos signos D y el módulo para que me dé negativo. Si el signo de D es distinto del signo de D', quiere decir que el origen está acá en el medio. Para allá se mide P' y para allá se mide P. Por lo tanto, la distancia entre los dos va a ser igual a la suma de P más P', que me da 16. Y que vemos que es igual a la que obtuve tomando el punto y hallando la distancia del punto al plano. Estoy mostrando las dos formas diferentes de hallar la distancia entre planos paralelos. Repito, una tomando un punto de un plano y hallando la distancia al otro. Y en la otra, en la ecuación normal sacando P y P', si tienen distintos signos D, se van a sumar. Y si tienen el mismo signo, se van a restar y tomar en valor absoluto. Listo. Eso van a ver en el práctico. Ahora se olvidan un rato de plano, el lunes seguimos. Y tienen que ir estudiando lo de recta cuando den clase. Ah, miren, tienen un descanso largo. No sé a qué hora tienen clase. A 9:30. Yo le aviso al profesor. 9:30. 9:30. Bien. Nosotros cortamos acá, no porque yo no tenga ganas de dar clases, sino porque nos adelantamos mucho. Los otros grupos tienen que empezar recta todavía, ¿saben? Dale, profe. Yo no pierdo tiempo hablando nada. No sé, ya doy así de rápido siempre, así que no puedo dar de otra manera. ¿Qué me decían en el chat? Ay, no puedo ver. Ahí está. Que le pasaron de plano. Bueno, muy bien que le pasaron eso. Listo, entonces.